en la era actual, en la que estamos teniendo unas variabilidades climáticas y unos cambios muy drásticos y fuertes en lo que tiene que ver con el clima a nivel global, y lo cual es un factor clave para continuar con el desarrollo de la industria avícola local, regional y nacional, ¿cierto? Es muy importante que sepamos que la avicultura desempeña uno de los principales roles en la generación de empleo en el país, con unos 450.000 empleos directos, 110 plantas de beneficio con sus registros ante el INVIMA. La producción de carne se ha incrementado en los últimos tiempos. Lastimosamente, por la actual pandemia del COVID-19, se han presentado algunas bajas en la producción avícola a nivel nacional, que esperamos con prontitud sean logradas resolver con la nueva dinámica que el mundo va a tener que asumir de acuerdo a lo que estamos viviendo en la actualidad. Cada vez queda más claro que el producto de huevo es pionero en el consumo de la mesa de los colombianos. Ha tenido gran, digámoslo, demanda en los últimos meses por la actual pandemia, y vemos cómo se ha fortalecido esta parte de la cadena avícola a nivel mundial prácticamente. Entonces la idea de este espacio para todos es mirar cómo toda la parte de calentamiento global, variabilidad climática, influye en la producción avícola y puede poner en riesgo tanto la cantidad como la calidad de los productos que el sector avícola pone en la mesa de todos los colombianos, desde las carnes de pollo hasta los productos de huevo y ovoproductos, que son supremamente importantes. Entonces, para dar inicio, yo voy a detener mi video. David, perdona, te interrumpo un segundo. Para dar inicio, entonces, vuelvo y les pido el favor de que silencien sus micrófonos. Vamos a detener video para que la conferencia también pues tenga una mejor navegación. Y las preguntas por el chat pueden formularlas, que al final se las damos a David para que por favor nos las responda. Entonces, preguntas por el chat. Muchas gracias, David, de nuevo. Gracias a todos los que están conectados. Ahora mismo tenemos 40 participantes. Esto pues habla muy bien de lo que UNISAR viene manejando con estas capacitaciones. David ya nos ha acompañado varias veces en nuestro campus y bueno, bienvenidos de nuevo y gracias, David. Ok, muchas gracias. Entonces voy a apagar mi cámara para mejorar la navegación. Entonces vamos a ver el tema, acerquémonos al clima. Lo que vamos a ver en esta charla, ahí se está moviendo, ¿no? Pásala, no ha pasado, David. Tenemos un pequeño problema acá. Ahí ya. ¿Sí? ¿Cómo es nuestro planeta? Concentración de CO2 o dióxido de carbono versus la temperatura, el efecto invernadero versus el cambio climático, gases de efecto invernadero en Colombia y en la avicultura, vulnerabilidad al cambio climático en la avicultura, control de emisiones, medidas de compensación y adaptación. Vamos a tener una pequeña introducción de lo que es la huella de carbono y un ejercicio pequeño de cómo podemos calcular eso en el sector avícola. Antes de empezar con esto, tenemos que tener claridad de cómo es nuestro planeta. Nosotros nos encontramos en un gran sistema de estrellas. Somos el tercer planeta en distancia del Sol, como observamos en la imagen, ¿sí? Y toda esta sistema que está en perfecto equilibrio permite que haya vida en la Tierra a través de la hidrosfera, la biosfera, la atmósfera y la litosfera. Sin este perfecto equilibrio, no podríamos nosotros dar sustento a toda la demanda de los recursos que necesita la humanidad para poder subsistir. Entre esos se encuentran los alimentos y el sector agrícola, que gracias a Dios en Colombia existe de una manera tal que ha permitido lograr llevar alimentos a todos los sectores que por la pandemia del COVID se han visto afectados en la actualidad. Realmente somos unos bendecidos de tener un país completamente rural y con gran capacidad de abastecimiento de las necesidades básicas de todos nosotros, dentro de los cuales incluye el sector avícola. Cuando nosotros hablamos de ese sistema que está en completo equilibrio, hay una parte que es fundamental, que es el clima. Cuando hablamos del clima, estamos hablando no de calor y de frío necesariamente, sino de todas unas condiciones estacionales que se reflejan diariamente en cada una de las regiones. Tienen que ver con las temperaturas, las precipitaciones, el viento y el sol.
Todas esas condiciones físicas caracterizadas a la atmósfera a relacionarse con todos los aspectos geográficos de nuestras zonas. Por ejemplo, tenemos selvas húmedas tropicales, tenemos selvas secas, etcétera, ¿sí? Otras zonas áridas, otras zonas donde llueve mucho más. Todo eso tiene que ver con el clima y la dinámica del clima en cada una de esas regiones. Cuando nosotros hablamos del sol, el sol es la principal fuente de energía en el planeta. Sin esa energía nosotros no podríamos tener acceso a ninguno de los recursos a los cuales podemos disponer para poder suplir nuestras necesidades. Las necesidades de abastecimiento de alimentos, las necesidades también, por ejemplo, de recreación, y cuando hablamos de eso hablamos de servicios ecosistémicos. ¿Qué servicios ecosistémicos nos suplen los recursos naturales a través de esa fuente de energía solar, que son de aprovisionamiento, de culturales, ¿sí? Etcétera, etcétera? Entonces la energía que recibe la Tierra emitida por el Sol llega a través de esas ondas electromagnéticas y chocan en la superficie terrestre. Hay unos rayos que son los ultravioleta, que son unos rayos que han tenido un especial auge en los últimos tiempos por las consideraciones de afectación a la piel que están generando en nosotros los seres humanos, el cáncer de piel, ¿sí? Entonces esa radiación ultravioleta nosotros nos tenemos que defender de ella, ¿sí? Y para eso utilizamos la capa de ozono, ¿sí? La capa de ozono, digamos lo que es el escudo por medio del cual ingresan a la Tierra la cantidad de gases o la cantidad de energía solar adecuada para facilitar y permitir la vida en el planeta. Una parte de esos gases que ingresan al planeta se reflejan o se devuelven por las superficies terrestres, por los polos, por los picos de las montañas, por los nevados, por las estructuras viales, por los techos de las viviendas, por el agua del mar, el agua de los ríos, ¿sí? Y eso hace que esa energía que se devuelve permita el equilibrio en el sistema terrestre para poder generar, lo que yo le digo, todos los recursos que nosotros demandamos hoy en día, ¿sí? Cuando nosotros vemos esta imagen, podemos ver que esta es una imagen reciente de China en enero del 1 al 20 del presente año, donde tiene una gran concentración de gases de efecto invernadero o de contaminación atmosférica debido a la gran industrialización de ese país. A partir de la pandemia del COVID, se logró tener una nueva imagen satelital tomada entre el 10 y el 25 de febrero del 2020 y logramos cómo esa mancha de gases contaminantes se logró dispersar. En China en este momento están pudiendo volver a ver zonas que antes no estaban expuestas o disponibles para los habitantes, ¿sí? Por esa capa de nubes de gases contaminantes que se han almacenado, se han concentrado en zonas específicas, que es lo mismo que ha sucedido, por ejemplo, en Bogotá o en Medellín, con los gases contaminantes productos de industrias y del sector automotriz principalmente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de concentración de CO2 en la atmósfera versus la temperatura de la Tierra, tenemos que tener claridad sobre la concentración de CO2 debido a causas naturales. Siempre va a haber una concentración de gases en la atmósfera debido a procesos naturales que se dan en nuestro planeta. Esos efectos naturales también, digamos, lo que mueven un poco la variación de las temperaturas asociadas a esas causas naturales, como podemos ver en esta gráfica de René Guéraud, ¿sí? Donde el promedio de simulaciones que emplea en gases de efecto invernadero preindustrial permanece muy constante a través del tiempo, pero varía sustancialmente a partir de periodos de épocas de la revolución industrial principalmente, como vemos en esta imagen. Entonces acá podemos ver, evidenciar cómo la concentración de CO2 en la atmósfera aumenta considerablemente la temperatura del planeta. Y vemos las oscilaciones, ¿sí? Que se presentan en promedio en esas temperaturas en el planeta a partir del incremento de la concentración de CO2 atmosférica en partes por millón, ¿sí? Logramos ver entonces en esta imagen que la humanidad es tal vez la principal fuente o causa del problema del calentamiento global. Una de las principales causas de esa gran cantidad de gases de efecto invernadero son las condiciones o los hábitos de vida que tenemos en la humanidad. Hay grandes países capitalistas donde demandan gran cantidad de recursos naturales y quema de combustibles fósiles
como el petróleo, como el carbón, ¿sí? Que están generando emisiones de gran cantidad de emisiones que impactan considerablemente la atmósfera, generando estos cambios tan abruptos de temperatura en periodos muy cortos de tiempo. Aquí podemos ver cómo era la concentración de CO2 antes del periodo preindustrial y posteriormente a la revolución industrial con la máquina de vapor. Se generaron unos cambios muy drásticos en esas emisiones de tipo antropogénicas, es decir, generadas por el hombre, ¿sí? Entonces es importante ver cómo la humanidad es una de las principales causas del problema. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, podemos definirlo como la variación del clima de la Tierra como consecuencia de causas naturales, ¿sí? Junto con las acciones del hombre, es decir, causas antropogénicas que se producen en diversas escalas de tiempo sobre todos los parámetros climáticos, ¿sí? Existe hoy en día el concepto del efecto invernadero que nos dice que la radiación solar recibida es de un 100%, del cual un 30% se refleja a la atmósfera y a la superficie terrestre. De ese 30%, el 19% es absorbida por las nubes y otros componentes, que los vimos inicialmente, la biosfera, la estratosfera, ¿sí? El 51% luego es absorbida por la superficie terrestre, generando incremento de la temperatura del planeta, ¿sí? Pero hay una parte de esa energía que se irradia nuevamente en la atmósfera como irradiación roja, que es la que es absorbida por los gases de efecto invernadero y vuelven y rebotan en esos gases y se quedan nuevamente en el planeta, incrementando la temperatura. Este concepto del efecto invernadero lo vamos a ver más adelante de una manera mucho más entendible. Entonces, los gases de efecto invernadero en Colombia en la avicultura se conocen generalmente como el vapor de agua, el ozono, el metano, óxidos de nitrógeno, clorofluorocarbonados y dióxidos de carbono. Hay otros gases que son supremamente tóxicos, considerados gases de efectos invernaderos como los hexafluoruros de azufre y el trifluoro de nitrógeno, que son altamente tóxicos. Pero todo esto se lleva a un mismo parámetro, que es toneladas o kilogramos de CO2 equivalente. Es decir, todos los gases de efecto invernadero, cuando se calculan, se llevan a una misma unidad con el fin de tener un mismo lenguaje. Y generalmente hablamos de toneladas o kilogramos de CO2 equivalente, que lo vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. Entonces existe en Colombia, ¿sí?, un inventario de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, que es un reporte que se realiza para América Latina y el Caribe, en el cual se ha logrado establecer que el principal generador de gases de efecto invernadero son los procesos de producción de energía a partir de combustibles fósiles, como les dije anteriormente, lo que es el carbón y el petróleo. Los procesos industriales generan una participación del 3% en los gases de efecto invernadero, ¿sí? Ahora considero a manera personal que esto debe de actualizarse, porque lo que ha arrojado el COVID-19 es que muchos de los gases de efectos invernaderos y la contaminación atmosférica es generada en gran parte por los procesos industriales de países desarrollados, Estados Unidos, China, Japón, Rusia, etcétera. Y vimos que cuando se presentó la necesidad de suspender esos grandes procesos industriales, la concentración de gases de efecto invernadero disminuyó notablemente, ¿sí? Hace poco estuve viendo un documental muy interesante que hablaba sobre la producción de gases de efectos invernaderos de la ganadería, que es el principal aspecto del sector pecuario al que le culpan gran cantidad de los gases de efecto invernadero. Pero logramos identificar, los que le hacemos seguimiento a estos temas, que gran cantidad de esos gases de efectos invernaderos bajaron considerablemente apenas se generó cuarentena para el sector industrial. Entonces es importante recapacitar sobre esos aspectos. Acá hablamos que la agricultura genera un 19.8%, los residuos o la mala disposición o el desaprovechamiento de residuos con potencial de producción de energías renovables generan 5.3%, y los cambios en el uso del suelo y la silvicultura un 31.5%. ¿Sí? Entonces en el documento de emisiones generados tenemos un capítulo que nos habla de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra y se enfoca principalmente en lo que es la ganadería por fermentación entérica y gestiones del estiércol.
En el documento como tal no tenemos un capítulo que sea enfoque netamente en lo que es la avicultura, porque apenas está iniciando este tipo de estudios técnicos para determinar realmente la producción de gases de efecto invernadero generados por procesos avícolas, incluyendo toda la cadena de valor, desde las incubadoras hasta las granjas de abuelas, las granjas de reproductoras pesadas, livianas, pollo de engorde, postura de huevo comercial, huevo fértil y plantas de beneficio generalmente. Pero se habla un capítulo sobre el manejo de las tierras, ¿sí? Todo lo que son las tierras forestales, cultivos, pastizales, humedales, asentamientos, y nos determina la cantidad de gases de efecto invernadero, como lo vemos en esta, donde ven mi link, metano, óxidos de nitrógeno, ¿sí? Para cada uno de esos factores que se evaluaron en esas fuentes generadoras de gases de efecto invernadero. En resumen, en ese documento técnico se determinó que las principales emisiones son por fermentación entérica, es decir, la producción de metano directamente desde el sector pecuario de ganadería bovina, porcina, bufalina, ¿sí? Corresponden a un 37%. Las quemas y gestión de suelos agropecuarios, 34%. Y esta es supremamente importante porque las quemas están siendo utilizadas para ampliar las fincas ganaderas y convertir bosques en potreros para incrementar la producción de ganaderías de gran escala a nivel mundial, y no somos ajenos en Colombia a ese tipo de situaciones. El crecimiento de las emisiones asociadas a cultivos permanentes, un 22%. Como les dije, renovación de cultivos de café, palma de aceite y frutales. El incremento de la década del 2000 se debe al aumento del área sembrada de palma de aceite, aunque las principales absorciones están asociadas a café, que lo vamos a ver en otra diapositiva. No sé qué sucedió, pareció una rayita azul, pero no tiene nada que ver. Continuemos. Las contribuciones de la ganadería a las emisiones de gases de efecto invernadero ascienden a 7.1 mil millones de toneladas de CO2 equivalente. Como yo les decía anteriormente, ese CO2 equivalente es una unidad a la cual se llevan todos los gases de efectos invernaderos que se producen en cada uno de los sectores. El 14.5% de todas esas emisiones de gases de efecto invernadero se consideran antropogénicas, es decir, provienen de las actividades desarrolladas por el hombre. En la parte inferior de la diapositiva podemos ver cómo el ganado vacuno en la producción de carne produce, según los estudios, 2.495 millones de toneladas de CO2 equivalente. Ganado de leche, 2.128 millones de toneladas de CO2 equivalente. Vemos cómo el sector avícola en la producción de pollo se ubica en el ítem 5 en 612 millones de toneladas de CO2 equivalente. Esta presentación yo se las enviaré y quedan los links para aquellas personas que quieran profundizar más en el tema de lo que se produce por cada uno de los sectores pecuarios, que es algo a lo que los médicos veterinarios o tecnistas, ingenieros agrónomos, hay que empezar a apuntarle. Ahora estamos teniendo unas transformaciones en los procesos de producción pecuaria bastante importantes que van a facilitar la reducción de gases de efectos invernaderos y van a volver los sectores más hacia la sostenibilidad, que es a lo que les debemos apuntar en la actualidad. Colombia ocupa el puesto número 5 de emisiones de gases de efecto invernadero en 32 países. 0.4% de las emisiones corresponden aproximadamente a las emisiones mundiales, que es lo que generamos en Colombia. China es el primer emisor mundial de gases de efecto invernadero, con 10 millones de toneladas de CO2 equivalente, seguido por países como Estados Unidos, India, Rusia y Japón. ¿Sí? Todo esto, lo que observamos en esta imagen, procesos de deforestación, emisiones atmosféricas producto de la industrialización y la gran demanda de recursos para el hábitat de vida que tenemos nosotros como seres humanos. La disposición inadecuada de residuos sólidos. Aún en Colombia vemos mucha disposición de residuos sólidos a cielos abiertos en zonas donde hay difícil acceso o no hay la capacidad política o la capacidad económica para el aprovechamiento de enmiendas orgánicas o de residuos sólidos municipales en la producción de energías como se hay en otros países. La gestión de excretas, como vemos en esta imagen, ¿sí? De la acumulación de excretas de gallinazas y pollinazas manejadas de manera ineficiente generan fermentaciones que emiten a la atmósfera gases de efecto invernadero.
El manejo de aguas residuales de procesos de beneficio de aves es una de las principales causas de gases de efectos invernaderos por emisión de temperaturas que generan evaporación de esas aguas residuales. Y la parte de calefacción, tanto en enfriamiento como incremento del calor en edificaciones y a nivel de oficinas, a nivel de instituciones, son aportes importantes que se dan a los gases de efecto invernadero. Todo esto se compone en una sola unidad que genera impacto a nuestros recursos naturales y afecta la calidad del aire que nosotros estamos utilizando, incrementando el calentamiento global y el efecto invernadero en nuestro planeta. Colombia cumple varias de las características enunciadas por la Convención Marco de las Naciones Unidas, que es la convención que emite los conceptos técnicos de cómo se está vulnerando el clima y cómo se está impactando el mundo en cuanto a consideraciones de calentamiento global. Nosotros tenemos en Colombia grandes áreas costeras, San Andrés, Providencia, Cartagena, Santa Marta. Tenemos territorios susceptibles a desastres naturales, no nos olvidemos de Mocoa en Putumayo, que tuvo uno de los peores desastres y aún no se recupera de ello. Tenemos zonas urbanas con unas grandes contaminaciones atmosféricas, ya les nombré algunas como Bogotá, Medellín, ¿sí? Donde han tenido grandes problemas de salud, inclusive pública, por contaminación del aire. Áreas propensas a sequías y certificación, ¿sí? De certificación. Zonas áridas y semiáridas, por ejemplo La Guajira. Tenemos ecosistemas montañosos y todo esto repercute en lo que es la generación de gases de efecto invernadero en el territorio nacional. ¿Sí? Acá podemos observar cómo la producción avícola es probablemente responsable del 4% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. El amoníaco, el metano y óxido nitroso es emitido desde la gallinaza y pollinaza durante su manejo y almacenamiento. La mayor parte de los gases de efectos invernaderos de la avícola provienen del uso de energías para incubadoras, la producción de alimentos, criadoras, iluminación, ventilación y las plantas de beneficio. Acá podemos ver algunos elementos bibliográficos para la generación de kilogramos de CO2 equivalentes. Nos dice que para producir 1 kilogramo de búho se producen 4.8 kilogramos de CO2 equivalentes y se consumen 3.300 litros de agua. Y 1 kilogramo de carne de pollo genera 6.9 kilogramos de CO2 equivalente y un consumo de agua promedio de 4.300 litros. Vemos las comparaciones con porcícola y carne de res y estamos por debajo de esos sectores. Aún así podemos lograr mecanismos de reducción de esa generación de gases de efecto invernadero y de consumos de agua a través de prácticas sostenibles que nos lleven a un mejor desarrollo de la actividad. Un ave produce en promedio 100 BTU por libras día de gases de efecto invernadero. Esto hace referencia, un BTU es una unidad térmica que significa simplemente que un BTU es la energía necesaria para encender un fósforo, ¿sí? Un BTU es equivalente a esa producción de energía cuando utilizamos una candela, ¿sí? Eso es un BTU. Entonces, una ave sola puede producir 120 BTU, es decir, un solo ave tiene la energía interna de 120 fósforos, ¿sí? ¿Por dónde la elimina? A través de la cresta, la boca, los ojos, los oídos, ¿sí? Una parte de vapor de agua, otra parte de CO2, y también por las excretas y las deyecciones. Muy bien. Entonces, hay un estudio de emisiones de amoníaco y gases de efecto invernadero en una explotación avícola de puesta de jaulas acondicionadas. Esto no es en Colombia, esto es en otro país. Alguien está escribiendo, no sé si tienen alguna pregunta de pronto. Estaré pendiente si Jaime me escribe si alguna cuestión por el celular. El sector Sí, David, yo estoy pendiente señor. de las preguntas, estoy pendiente del chat, yo las guardo para el final, ¿sí? Las celebro para el final. Ok, gracias. El sector avícola de puesta ha tenido que adaptarse en los últimos años a diferentes normas europeas. Por ejemplo, allí hay una norma que establece que las granjas a partir de 40.000 aves encasetadas tienen que implementar mejores tecnologías disponibles para reducir gases de efectos invernaderos que emiten a la atmósfera. ¿Sí? Esta foto que observamos acá es el esquema del galpón que ellos han utilizado para
hacer su estudio, ¿sí? En contexto, la empresa Neiker Tecnalia fue la que realizó la evaluación de emisiones de amoníaco y gases de efecto invernadero, principalmente enfocadas a óxido nitrosos y metanos, en una explotación comercial con un galpón de 66 metros de largo por 17 metros de ancho, con ventilación forzada, es decir, ambientes controlados, ¿sí? ¿Qué se logró evidenciar en este aspecto? Que es supremamente importante. La monitorización de emisiones de amoníaco y gases de efecto invernadero se realizó a todo lo largo del ciclo productivo, es decir, desde la entrada de las pollitas hasta la producción de huevo. Aquí nos dice que se empleó un equipo fotocáustico Innova 1412 para medir las emisiones que se generaban en cada una de las etapas de producción. Y es muy importante tener claro en esta tabla número 1 que son los parámetros. En puesta tienen cada una de las etapas de primavera, verano, otoño e invierno. Y se miden los parámetros ambientales como son temperatura exterior e interior, humedad relativa en el exterior y en el interior, y la ventilación en metros cúbicos por ave por hora. Entonces se sacan los promedios de esas tomas de esos datos y con base en ellos se logra tener unas gráficas que lo que permiten es identificar la emisión media de amoníaco a lo largo del periodo de experimentación. Esa emisión media de amoníaco fue de 116 miligramos al día de gallinas, que fue un valor similar al encontrado en la literatura o en la bibliografía científica para este tipo de sistemas de producción. Las emisiones de amoníaco mostraron unos significativos efectos estacionales, ¿sí? Es decir, oscilaban en época de verano, en época de invierno, de acuerdo a la ventilación que se le estaba inyectando al galpón en época de verano y en época de invierno. También estaba directamente relacionada con la acumulación de gallinazas al interior del galpón. Es decir, en épocas de verano, la gallinaza se evacúa del galpón cada 2, cada 3 días por bandas transportadoras. Pero en época de invierno, por la baja de las temperaturas, los procesos de fermentación se disminuyen considerablemente y no utilizan las bandas para evacuar la gallinaza tan continuamente debido a que los procesos de fermentación no se van a dar de esa misma manera. Entonces la acumulación de gases va a ser mucho menor comparado con épocas de calor. La concentración de amoníaco entonces en el interior de la nave nunca superó los 25 partes por millón. Recordemos que una concentración superior a 25 partes por millón incrementa la mortalidad, puede incrementar la mortalidad e incrementa las fallas en la conversión de alimento tanto en carne como en la producción de huevo en nuestras granjas avícolas. Entonces genera pérdidas económicas sustanciales a los productores, a los inversionistas, ¿sí? A partir de allí nosotros podemos identificar cómo tenemos varios aspectos donde generamos gases de efecto invernadero, acumulación de pollinazas, la sanitización de pollinazas, disposición de gallinazas y pollinazas a cielo abierto. Todo esto constituye unos focos de generación de gases de efecto invernadero. La parte de empaque también es una gran producción. Acá vemos acumulación de gallinazas de manera a lo largo periodo de tiempo. Esto no se va a dar en 2 o 3 meses. Para esta acumulación que observamos acá, llevamos una gran cantidad de tiempo, ¿sí? Esto genera lixiviados, genera otro tipo de impactos que a su vez intensifican la generación de gases de efectos invernadero. Entonces todo esto genera una vulnerabilidad en el sector avícola. Esos efectos del cambio climático en las producciones avícolas en climas tropicales, generalmente tenemos que evaluar todo lo que es la temperatura de confort térmico. La temperatura de confort térmico se evalúa tanto en galpones como modificaciones de humanos, ¿sí? En este caso, para los galpones, una temperatura de confort térmico va entre 20 grados centígrados a 26,7 grados centígrados y una temperatura más una humedad relativa mayor a 160 genera un estrés calórico, lo que genera unas pérdidas económicas millonarias, como podemos ver en estas imágenes, ¿sí? Entonces el estrés calórico, acá vemos unas fotos de unas cámaras que miden la temperatura y vemos como las partes más rojas son donde mayor concentración de calor tienen las aves. En esta imagen, en la parte inferior, podemos ver cómo las aves se encuentran unas con otras juntándose por efecto del frío, menos otra parte que genera confort, ¿sí? La termorregulación del ave
por radiación, conducción y convección, se ve forzada a trabajar de manera más acelerada de lo normal cuando tenemos grandes concentraciones de temperatura en esos galpones. Entonces, la temperatura de rendimiento óptima la podemos ver resumida en esta tabla, ¿sí? Nos muestra la edad en días de 0 a 42 días, porcentaje de humedad relativa deseado dependiendo de la edad. Por ejemplo, para 7 días tenemos un porcentaje de humedad relativa del 40 al 60%, una temperatura ideal del 31 grados centígrados u 88 grados Fahrenheit para 30 semanas de edad o menos, y de 30 grados centígrados a 86 grados Fahrenheit para pollos de reproductoras de 30 semanas de edad o más. Y eso es lo que nosotros debemos de garantizar en esos galpones, a través de ambientes controlados, manejo de ventiladores, manejo de cortinas, ubicación del galpón con respecto a la puesta y la salida del sol, ¿sí? Con eso vamos a garantizar una calidad de vida y una conversión eficiente de comida en nuestras aves, tanto para la producción de carne como para la producción de huevo. El costo de 2 grados centígrados de temperatura es muy alto. Un golpe de calor se genera cuando las aves sobrepasan los 44 grados centígrados y como consecuencia empiezan a incrementarse las mortalidades, a incrementarse las bajas producciones de huevos, como podemos ver en estas imágenes. En esta imagen que les estoy señalando con mi cursor vemos un pollo con un alto estrés calórico. Eso puede llegar a que se generen mortalidades entre el 5 y el 20% en pollo de engorde, ¿sí? Que son supremamente altas, y una pérdida de producción de postura de un 3 a un 15% en producción diaria de huevo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de mecanismos de eliminación del calor, ya les nombré radiación, conducción, manejo de cortinas, ambiente controlado, garantizando un confort adecuado. Una ave cuando elimina calor corporal lo elimina, como les dije, por la cresta, los ojos, los oídos, el pico. Y él elimina en promedio 15 BTU por kilogramo. Es decir, 15 fósforos le van saliendo por cada kilogramo de peso que él gana. Recordemos que un pollo gana 1 gramo en promedio a 20 minutos y vive aproximadamente 1000 horas. Entonces, ¿cuántos gases de efecto invernadero podríamos evitar nosotros garantizando unas condiciones de confort adecuadas a esos pollos y a esas aves que nos están produciendo nuestro alimento? Uno de los mecanismos de eliminación del calor es el jadeo, la polinea, que se observa mucho cuando uno observa en una granja los pollos o las aves de postura en estas condiciones, es porque tienen exceso de calor. Ahí tenemos que incrementar la ventilación o el manejo de cortinas, mirar cómo estamos manejando la densidad por metro cuadrado, que es otro factor importante. La temperatura del agua es supremamente importante para garantizar un suministro adecuado, ¿sí? Entonces, como consecuencia de esto, en pollo de engorde podríamos incrementar mortalidad del 5 a 20%, una disminución de la ganancia diaria de peso del 4 a 8 gramos por día, incremento en la conversión alimenticia del 6.25% y grandes pérdidas económicas. Podemos ver mortalidades, podemos ver baja calidad del huevo, ¿sí? La vulnerabilidad en postura de aves se presenta generalmente lo que es en mortalidades, consumo bajo de alimento, baja conversión de ese alimento en producción, mala calidad de la cáscara del huevo bajo, la calidad interna y externa del huevo baja, canibalismo, fertilidad de los machos baja, etcétera, etcétera. Todo esto suma al cambio climático. Podemos ver estas imágenes son los llanos, donde cuando se presentan temporadas de calor más altas, ¿sí?, se está generando sequía de fuentes de agua para vida silvestre y para el ganado que se tiene en esas zonas, a lo cual no es ajeno el sector avícola, ¿sí? Podemos ver en estas imágenes de derretimiento de glaciares, el 84% de los glaciares del país han desaparecido, ¿sí?, debido a causas extremas de calor. Por ejemplo, en el Piedemonte amazónico y el área de transición entre el Meta y el Guaviare ya no tiene disponibilidad, porque allí se han utilizado esas zonas para disponer todo lo que son aguas residuales y aguas pantanosas en huecos o, digámoslo, piscinas que hacen y hacen disposición y vuelven los suelos infértiles y sin ningún tipo de potencial de uso para el futuro, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con el cambio climático, el blanqueamiento de corales. Nada más, antier estuve leyendo
un artículo donde está en riesgo el coral más grande del mundo que está ubicado en Australia por efecto del cambio climático. También hay grandes científicos que están estudiando esos efectos de cambio climático en los corales y están cultivando corales resistentes, porque uno puede decir el 40, el 50% de los corales están muriendo al cambio climático, pero el 50% están sobreviviendo. ¿Por qué están sobreviviendo? Y están concentrándose en estudiar esos corales y han podido evidenciar que esos corales lo que están es modificando su estructura para poder sobrevivir al cambio de la temperatura del agua del mar, la concentración del sal y las condiciones del pH. Entonces están haciendo grandes estudios para garantizar que esos arrecifes coralinos permanezcan a través del tiempo. Las pérdidas de playas y erosiones costeras, estas son fotos tomadas de parques naturales de Colombia, como Santa Marta, tuvo Barranquilla, ha tenido en sus zonas costeras la evolución de gran cantidad de residuos sólidos que el hombre le ha dispuesto de manera inadecuada, cómo se ha perdido ese tipo de potencial cultural por la falta de conciencia ambiental que tenemos gran parte de los seres vivos. Eventos extremos como los grandes incendios forestales que se han realizado, por ejemplo, lo que les decía anteriormente, sobre los incendios que se han provocado de manera voluntaria para la expansión de las fronteras agropecuarias, en el caso de ganadería extensiva, ¿sí? Ha llevado a que se pierda gran cantidad de bosques que tienen la capacidad de absorber gases de efecto invernadero, que lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Las cifras son contundentes. Cada grado centígrado que aumenta la temperatura en un 10% de las especies, un 10% de las especies podrían tener un riesgo. Inclusive hay tortugas que tienen que tener unas condiciones de temperatura ideal para definir el sexo sobre el cual van a nacer. Y en condiciones de alto calor, esas tortugas generalmente reproducen machos. Entonces va a haber un impacto en la densidad de vida de esas tortugas que siendo machos no van a tener la forma de reproducirse, ¿sí? Entonces todo esto suma al cambio climático. Presenciamos tiempos más extraños. Las tormentas serán más fuertes y lluviosas cada día y podemos ver en las fotos, en las imágenes de abajo, cómo se presentan tormentas más fuertes y más complejas de manejar y entender y se vuelve un sistema caótico todo lo que es el sistema climático. Entonces mucha gente dice que eso es variabilidad climática normal. Otros dicen que es una nueva normalidad. En caso tal, todo este clima y todo este cambio de efectos invernaderos ha permitido que en Estados Unidos se hayan cerrado casi 30 carreteras en el último invierno que tuvieron. Y el clima está cada vez más fuera de sintonía. Y a eso es a lo que tenemos que jugar. Nosotros acabamos de pasar unos periodos de lluvia importantes en el país que generaron deterioro, daño de gran cantidad de procesos productivos, ¿sí? Que generan pérdida económica, ponen en riesgo la seguridad alimentaria, ¿sí? Y deterioran el estado de la capa de ozono de la cual nosotros disponemos diariamente o necesitamos para poder vivir. Los incendios forestales alcanzaron un máximo histórico. Cuando llueve es mucho más fuerte y más duradero que nunca. La duración e intensidad de las horas de calor han aumentado drásticamente. ¿Qué es lo que sucede en La Guajira? No hay agua. Ahora mismo estaba leyendo una noticia de cómo en Perú, en algunas ciudades no tienen suministro de agua potable y compran el agua a carrotanques, ¿sí? Muchísimo más costosa que el agua de la botella que uno compra, que es supremamente cara. Si nosotros comparamos los costos de agua, por ejemplo, de nuestras viviendas con la botellita de agua que compramos en la tienda, el agua que llega a nuestras viviendas es relativamente económica, ¿sí? Entonces podemos observar en esta imagen, ¿sí? Cómo es tan importante los polos o el manejo del agua congelada a través del tiempo. Observemos acá el cambio que se va presentando en esa historia de la Tierra y cómo se han venido descongelando drásticamente esos polos, esos glaciares a través del tiempo, ¿sí? Todo esto repercute en el calentamiento global. Así que no es natural el cambio climático de hoy en día. La evidencia científica dice que no y apunta a una causa muy diferente. Ya logramos ver esa causa, que es el ser humano, a través de su estilo de vida, la gran industrialización, el manejo de ineficiente de excretas, transportes aéreos, terrestres, marinos, han generado gran cantidad de gases de efectos invernaderos. Pero grandes científicos como Joseph Fourier, Tyndall, Kepler, han logrado
digamos lo que, descubrir cómo funciona la radiación infrarroja y cómo el calentamiento global varía con respecto a la concentración de gases de efectos invernaderos. Estos estudios, estos científicos han permitido ver cómo la energía que entra al planeta del Sol calienta el planeta, pero si no saliese parte de esa Porque temperatura, qué, obviamente que, o sea, nunca más, o sea, van a quedar guardados. Me robo algo, me lo voy a dejar guardado. hay alguien que tiene el micrófono abierto y me está... Ya, muy bien. Entonces, aló, muy bien. Entonces, Tyndall, por ejemplo, razonó sobre la cantidad de energía del Sol que ingresa a la Tierra. Donde esa energía solamente calentase la Tierra, volvería el planeta intolerablemente caliente y no podríamos tener ningún tipo de acceso a la vida, como observamos ver en estas imágenes. Entonces el efecto invernadero lo que permite es que cantidad de esa energía que entra al planeta se logre devolver, logrando emplearlo nuevamente para poder tener acceso a todos los recursos que tenemos, agua, suelo, aire, ¿sí? Y poder disponer de ellos de manera adecuada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos y hablábamos del efecto invernadero, Fourier estableció el primer sistema de equilibrio entre la energía que ingresa al planeta y la energía que sale. Y eso es muy importante porque a partir de ese estudio se logró dividir el planeta en 4 aspectos fundamentales para manejar el cambio climático, que es tierra, mar, hielo y atmósfera. Y estos 4 aspectos son fundamentales en el manejo y la adaptabilidad que nosotros desde el sector avícola le vamos a dar a la minimización de gases de efecto invernadero. Observamos acá toda la vida o toda la historia del planeta han existido gases de efecto invernadero. Esos existen de manera natural. Gran cantidad de esos gases se almacenan en la Tierra debido a fenómenos naturales que los vamos a ver enseguida. Observémoslos acá, ¿sí? Y ellos han permitido que la temperatura del planeta crezca con el paso del tiempo. En la era prehistórica, en los dinosaurios, la temperatura interna del planeta era mucho más alta que en este momento. Y esa fue también una de las causas que gran cantidad de especies tuvieran que cambiar su ADN y su evolución a los sistemas que estaban teniendo en ese momento, ¿sí? Dave Kaelin se dio cuenta de que a través de este efecto invernadero la concentración de CO2 era fundamental en el decremento de temperatura. Entonces, lo que yo les decía, estos puntos son diferentes épocas del planeta, ¿sí? Era de los dinosaurios, era cuando la era del deshielo, etcétera, y se logró científicamente demostrar que en cada una de esas eras había más o menor concentración de CO2. Y a menor concentración, menor temperatura. Pero en la medida que se incrementaba la concentración de CO2, la temperatura de la Tierra se incrementaba notablemente, ¿sí? Y ahí empezaron a desglosar entonces el planeta y a decir tierra, agua, mar, aire. Y se dieron cuenta los científicos que los árboles absorben dióxido de carbono de la atmósfera. Usan ese carbono para que crezcan sus hojas en primavera. En otoño, cuando las hojas mueren y se descomponen, parte de ese carbono regresa a la atmósfera. Y es todo lo que es el ciclo del carbono, ¿sí? Todo el ciclo del carbono. Entonces, cuando nosotros, o cuando se generan incendios forestales, pérdida de la cobertura vegetal, pérdida de la selva, estamos afectando el ciclo del carbono y ese carbono va a quedar acumulado en la atmósfera, ¿sí? Ese ascenso y caída del carbono se puede ver a través de se puede ver a través de la capa exterior de la Tierra, a través de la respiración. Y en estas imágenes inferiores observamos cómo las nubes rojas son CO2 y hay una gran concentración de nubes rojas que contienen gases de efectos invernaderos, ¿sí? Otro científico, un geólogo de la era moderna que se llama Ed Brooke, logró, digámoslo, que captar hielo de las profundidades de la Antártida. Y es lo que se conoce hoy en día como casa de aire antiguo. Y él logró demostrar cómo la temperatura, la concentración de CO2 en la atmósfera y la temperatura del planeta variaba desde hace 800 años hasta nuestros días. Y observemos en esta imagen cómo esa variación tiene unos picos abruptos, pero el pico más grande que se ha podido identificar es el de la era actual, ¿sí? Nunca la Tierra llegó a unas concentraciones de gases de efectos invernaderos a estos niveles, ¿sí? Entonces se puede observar que es inusualmente alta. Acá vemos el estudio que él hizo
¿sí? Y la correlación que él hizo, que es realmente importante, de cómo las temperaturas del planeta se han visto reflejadas a lo largo de la evolución y presentan unas similitudes bastante interesantes que cambian realmente ese con la era moderna, ¿sí? Observemos lo que les comentaba ahora. Gran parte de esas gases de efecto invernadero se dan por condiciones naturales, como es cuando tenemos erupciones volcánicas, como lo vemos acá en estas imágenes. Las quemas a cielo abierto, las emisiones de la industria, ¿sí? Entonces se buscan pistas en la tierra, el mar, el hielo y el aire, y lo que buscan son elementos claves, cómo se puede minimizar esa concentración de gases de efecto invernadero. Nosotros tenemos la Tierra en este momento en estas condiciones, pero en la medida que vamos inyectando mayor cantidad de gases de efecto invernadero, vemos cómo la Tierra sufre un impacto ambiental significativo y vamos a ir agotando esa capa de ozono. Entonces los árboles absorben cerca de 1/4 del dióxido de carbono que emitimos nosotros los seres humanos, de cada 2 moléculas de CO2 que se emiten. Pero hay que mirar la Tierra. La Tierra no solo son árboles y bosques, la gran cantidad de la masa terrestre es agua y gran cantidad se encuentra congelada en los polos. De esa gran masa de agua es supremamente importante porque es la principal almacenadora y reguladora de la temperatura interna del planeta. ¿Sí? Anteriormente se pensó que eran los bosques, pero realmente lo que más almacena CO2 y lo que más permite controlar la temperatura del planeta son los océanos y son las aguas que recorren la Tierra, ¿sí? Nosotros tenemos en el planeta agua que circula desde el océano, el agua que está en la superficie es más cálida, pero en las profundidades el agua es mucho, mucho más fría y nunca ha sido expuesta a la atmósfera, que es lo que se llama agua ancestral, ¿sí? Esa agua ancestral ha venido teniendo un ciclo del agua durante cientos de años y ha venido aflorando a la superficie del planeta. Y esa agua funciona como una esponja, atrapando gran cantidad de gases de efecto invernadero y atrapando gran cantidad de la temperatura. Esa agua, sin la ayuda de los océanos, la temperatura del planeta sería muchísimo más caliente. El total, un impactante 93% del calor es absorbido por los océanos. Es absorbido por los océanos. Entonces se convierten en una fuente importantísima para el control de las gases de efecto invernadero y el cambio climático. Vemos cómo grandes ciudades se han visto afectadas por inundaciones, ¿sí? Tienden a desaparecer, ¿sí? Entonces, ante ello podemos hacer nada y sufrir las consecuencias, como lo plantea el presidente Trump, ¿sí? Podemos adaptarnos a los cambios que ocurren, hablamos ya de adaptabilidad, o podemos actuar ahora para mitigar o limitar el daño. Entre más mitiguemos, vamos a tener una mejor adaptabilidad, ¿sí? Y vamos a superar esos problemas de calentamiento global y de cambio climático, ¿sí? Entonces, entre más mitiguemos, vamos a garantizar que los fenómenos extremos no se incrementen, que las especies no estén en peligro de extinción. Hemos visto por el COVID-19 como especies en peligro de extinción, o que al menos se creían en peligro, desaparecidas por completo, se han dejado ver, como el lobo gris, ¿sí? Otras especies importantes que han salido afuera cuando no sienten la cantidad de impactos ambientales que generamos los seres humanos. La disponibilidad de agua va a ser mucho más eficiente, el control en el crecimiento poblacional, vamos a evitar el derretimiento del hielo y los aumentos, por ende, del nivel del mar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de medidas de compensación y adaptación, Colombia ha participado de los estudios de cambio climático que se han realizado por la Unión Europea y la CEPAL, y el capítulo 5 es netamente para nuestro país. Allí se describen todo lo que son los compromisos internacionales, los sectores prioritarios para la mitigación del cambio climático, dentro del que se incluye el sector agropecuario, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar fuertemente, fortaleciendo la gestión y la investigación y la transferencia del conocimiento, ¿sí? A través del aprovechamiento de enmiendas orgánicas en la producción de energía, a través de procesos de compostaje, a través de procesos de capacitación y entrenamiento del personal que se desempeña en las granjas, ¿sí? Todo esto va a permitir que se garantice una sostenibilidad de cada uno de los sectores pecuarios, de lo que se incluye el sector avícola. Nos vamos a tener que adaptar
¿sí? A esos nuevos conceptos de evolución, de sostenibilidad en todo lo que son los procesos productivos. O nos vamos a tener que hundir realmente en la baja calidad de los productos que vamos a ofrecer y la baja cantidad de productos que vamos a ofrecer. Entonces, todo esto influye a lo que tiene que ver con la avicultura. Tenemos mejores tecnologías disponibles, tenemos ambientes controlados, tenemos que cambiar de métodos de producción más eficientes y más sostenibles, donde se garantice un eficiente manejo de los recursos disponibles, como son agua, como son el suelo, como son la energía para esa producción avícola en el territorio nacional. Dentro de las medidas de compensación y adaptación que nosotros tenemos está el control del desperdicio de alimentos, la calidad de las materias primas con las que lo elaboramos, la conversión que sea eficiente. El control de la alimentación incluye lo que tiene que ver con la calidad del agua que suministramos. Si nosotros le suministramos a las aves un agua con una dosificación, por ejemplo, de cloro superior a la que la ave es capaz de asimilar, generamos algo que se llama tránsito rápido. Y ese tránsito rápido tiene unas excretas con humedades superiores al 90%, donde vamos a generar mayor concentración de humedad en las camas, en las pollinazas, y por ende vamos a generar mayor cantidad de gases de efecto invernadero como amoníaco y gas sulfídrico. Control de la humedad y la temperatura, el confort, lo que hemos hablado, evitar empastamientos en las camas, manejar la densidad de aves por metro cuadrado, controlar fugas de agua en las tuberías de suministro de agua en los galpones. Las medidas de compensación incluyen también todo lo que son el aprovechamiento de enmiendas orgánicas como pollinazas y gallinazas en la producción de compostaje. Hablamos que gran cantidad del suelo se ha perdido porque le hemos extraído todos los nutrientes a lo largo de la explotación agrícola, pero no le estamos devolviendo con las bondades que tienen las pollinazas y las gallinazas, esas condiciones de carbono y nitrógeno ideales para poder ser aprovechadas en procesos de producción de alimentos, ¿sí? También procesos de reforestación. Lastimosamente el país se vio en la necesidad de suspender los procesos de sembratones que estábamos empezando a implementar por el COVID-19, pero creo que van a resurgir con más fuerza porque esto va a cambiar completamente la dinámica, ¿sí? Buenas prácticas de ahorro y uso eficiente de energía, optimización energética, mantenimiento de instalaciones, equipos de bajo consumo, ventiladores o tractores más eficientes, ¿sí? Podemos ver el aprovechamiento de energías renovables, energía fotovoltaica, energía de panelería solar, ¿sí? Esta es una empresa holandesa muy interesante. Para los que les guste la avicultura la pueden visitar. Cómo está llevando a cabo sus procesos de una manera sostenible a nivel de producción avícola, ¿sí? Procesos de producción de energía a través de biodigestores que utilizan la gallinaza como insumo para la obtención de gases que pueden producir electricidad, tanto para las criadoras como para las calefacciones, etcétera, etcétera, de lo que se necesite en una unidad avícola. Otras empresas, por ejemplo, como SaskPower en Canadá, han generado innovación en los procesos de captación de gases de efecto invernadero. Tienen unos sistemas de captación donde logran atrapar esos gases de efecto invernadero, los limpian y a través de unos sistemas de bombeo los inyectan en el suelo a más de 3 kilómetros de profundidad, donde se ha extraído, por ejemplo, petróleo y han quedado esos vacíos en esas, digámoslo, cavernas subterráneas. Allí se puede inyectar ese CO2 para que permanezca en las profundidades de la tierra, donde no va a generar un impacto ambiental significativo a los recursos naturales. También hay otras medidas de compensación. La captura de CO2 ha permitido que empresas como Nova innoven en la producción de proteínas para consumo alimenticio, tanto a nivel humano como a nivel animal. Esto es un potencial porque va a permitir llevar alimentos también a zonas donde es difícil acceder, donde es difícil suministrar estos elementos nutricionales. También la CO2 es un insumo para la elaboración de plásticos, para la elaboración de cosméticos, de perfumes, pero ¿hasta dónde queremos nosotros participar de este tipo de procesos? ¿Hasta dónde los gobiernos van a generar políticas que permitan acceder a este tipo de innovaciones tecnológicas? La agricultura es fundamental. La recuperación de suelos es uno de los principales factores. Ya vemos que el suelo también absorbe gran cantidad de CO2, pero nosotros utilizamos el suelo de manera, muchas veces aramos el suelo y exponemos ese CO2 que ese sí tiene capturado
para que se vuelva a ir hacia la atmósfera. Las plantas absorben carbono del aire y lo convierten en azúcares, envían parte de esos azúcares a sus raíces y ellos alimentan microorganismos y hacen que el suelo sea cada vez más fértil y no pierdan esas condiciones nutricionales, relación carbono-nitrógeno, biológicas, físicas, mineronutricionales, que hay que tener muy presente para que ese suelo sea apto para aprovecharlo en la producción de alimentos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos una herramienta que es supremamente importante, que es la huella de carbono. La huella de carbono me permite a mí identificar la emisión de gases de efecto invernadero de manera directa e indirecta en todos mis procesos productivos o en cada una de las etapas de mi proceso de producción, ¿sí? Entonces, esta herramienta lo que hace es medir lo que yo estoy generando de gases de efecto invernadero a lo largo de mi cadena avícola. Lo primero que debemos hacer es calcular la huella de carbono. A partir del cálculo vamos a proponer alternativas de reducción y posteriormente alternativas de compensación. Hay que verificar y comunicar el cálculo de mi huella de carbono. El sector avícola ante esta situación podría implementar acciones para mitigar este efecto. ¿Cómo se pretende implementar estas acciones? A través de la política de sostenibilidad del sector avícola, ¿sí? En lo cual nos va a permitir adelantarnos a restricciones futuras, acceso a nuevos mercados, ventajas competitivas, liderazgo e innovación, eficiencia y reducción de costos y la reputación de la imagen, a través de procesos de capacitación e involucrarlas en estos procesos, que es realmente hacia lo que le estamos direccionando desde el programa de sostenibilidad de la Federación Nacional de Avicultores. Vamos a empezar a medir, a gestionar, a mirar mecanismos de compensación de los gases de efectos invernaderos que emitimos nosotros a lo largo de toda la cadena de producción. Esta situación nos va a permitir analizar los usos de agua, los usos de energía, el desperdicio, y vamos a poder evaluar cuál es el beneficio que estamos desperdiciando por no utilizar adecuadamente estos recursos. Por ejemplo, un productor de aves no produce netamente huevos, él produce también gallinaza, y esa gallinaza tiene un gran potencial en la producción de energía. Entonces, ¿hasta qué punto le vamos a dar valoración energética a un residuo o una biomasa residual que tiene un potencial de aprovechamiento? A partir de allí hablamos de cómo mido mi huella de carbono, cómo la gestiono y cómo la vamos a compensar. Entonces, la huella de carbono, como ya les comenté, se mide en términos de CO2 equivalente. Existen mercados de carbono a través de mecanismos de desarrollo limpio, que está en el protocolo de Kioto para países industrializados, pero para nosotros como país en vías de desarrollo tenemos mercados voluntarios y tenemos unas normas que son la ISO 14064, 14000, raya 1, raya 2 y raya 3, sobre las cuales podemos mirar la implementación de estas alternativas de huella de carbono en nuestras empresas y poder verificar si podemos acceder a ese tipo de mejores tecnologías disponibles o mecanismos de desarrollo limpio. El enfoque de la huella de carbono, pues, a manera de información, se puede implementar a través de un producto a nivel corporativo, a nivel personal, en eventos, por ejemplo. Cuando se hacen eventos, se podían hacer congresos, uno podía medir la huella de carbono del evento, midiendo en qué mecanismo de transporte se desplazó cada uno de los participantes, la distancia, dónde se va a quedar, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y con eso uno puede calcular la huella de carbono del evento. Y específica por industria. Entonces, estas son normas de referencia. Ustedes las pueden ver en la presentación. Ya la 14064 raya 1 tiene una orientación a nivel de organización. La 14064 raya 2 se enfoca a todo lo que es análisis de ciclo de vida principalmente. La 14064 raya 3 especificaciones orientadas a validación y verificación de lo que uno está declarando que genera de gases de efecto invernadero, ¿sí? Hay más normas de referencia. Acá, digamos, lo que en Colema nos podemos guiar por las normas ISO, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de huella de carbono, tengo que hablar de un inventario de emisiones de la organización. Realmente esta herramienta me permite determinar el origen y la cantidad de gases de efecto invernadero que estoy emitiendo a la atmósfera, producto de las actividades avícolas durante un periodo de tiempo determinado. Lo más importante es establecer el periodo de tiempo sobre el cual voy a hacer mi cálculo de carbono. Puede ser anual. Hay que tener en cuenta el límite hacia el cual voy a realizar mi cálculo de la huella de carbono.
Es decir, si voy a tener toda la empresa dentro de ese límite o voy a tener las granjas avícolas dentro de ese límite o sobre qué me voy a enfocar. Otro aspecto supremamente importante es saber el tipo de información que voy a capturar. Y con este tipo de manejo de huella de carbono, yo puedo implementar medidas de mitigación o compensación que disminuyan esos gases de efecto invernadero que voy a emitir. Acá vemos un caso de una empresa que tuvo una ganancia de 477.394.000 pesos por mitigar los gases de efecto invernadero. Y ahí hablamos de sostenibilidad. Sí, esa es la puerta de entrada de la sostenibilidad avícola. Incentivar el orden en materia de gestión energética. La gestión de inventarios es compatible con todos los sistemas de gestión que se manejan en la empresa. Esto va a permitir estructurar proyectos enfocados a la reducción de gases de efecto invernadero y va a permitir acceder a los bonos de carbono como bonos verdes, como observamos en la imagen en esta diapositiva. Entonces, como les comenté, definir el límite. Hay alcance directo, indirecto. Directo hace referencias a todo lo que es propio de la organización. Es decir, si una caldera es propiedad de la organización, si un horno incinerador es propiedad de una organización, ¿sí? Indirecto es todo lo que la organización compra. Por ejemplo, el consumo de gas natural, el consumo de ACPM para movimiento de vehículos, y otros alcances son otros alcances indirectos, por ejemplo, los que se generan en las fuentes fugitivas, como son las gallinazas, que se dejan estáticas en periodos largos de tiempo, produciendo gases de efecto invernadero. ¿Sí? Acá observamos en esta imagen lo que les acabo de explicar: alcance 1, directo, todo lo que es propiedad de la empresa; alcance 2, todo lo que es adquirido para uso de la empresa; y alcance 3, todo lo que es ajeno a la producción de la empresa, pero que hace parte de la empresa como tal. Entonces, dentro de las fuentes fijas que tenemos nosotros en las unidades avícolas están los generadores y las calderas; fuentes móviles, todo lo que son los vehículos de transporte de las aves, tanto a las granjas como a las plantas de beneficio. Uno muy importante es que la mayoría, una de las partes de los insumos de materias primas para la elaboración de concentrados en la avicultura provienen del exterior. Entonces, la huella de carbono de transporte marítimo, procesos, fuentes de proceso, entonces procesos de compostaje, procesos de fugitivos, como tienen que ver los compost de mortalidad, el almacenamiento de gas natural, la parte de refrigeración de las plantas de beneficio, ¿sí? Fuentes de remoción natural de los bosques, lo que les decía ahora, la participación de jornadas de sembratón, son supremamente importantes para disminuir los gases de efecto invernadero que estamos produciendo nosotros desde cada uno de nuestros sectores productivos. La parte, como les comentaba, de la empresa SAS Power en Canadá, de capturar CO2, limpiarlo y comprimirlo e inyectarlo a 3 kilómetros de profundidad. Es una innovación tecnológica que nos permite disminuir la generación de gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera. Uno puede calcular entonces la huella de carbono que está generando en su unidad productiva, ¿sí? Con esta fórmula. Es una fórmula que me dice huella de carbono, dato de la actividad. El dato de la actividad simplemente es un parámetro que define el grado o nivel de actividad generadora, es decir, por ejemplo, la cantidad de gas utilizado en la calefacción, ¿sí? Y el factor de emisión es la cantidad de gases de efecto invernadero producido por cada unidad de parámetro consumido. Es decir, ¿cuál es el factor de emisión de el combustible que yo estoy utilizando para esa calefacción? Es decir, de ese gas natural. ¿Cuál es el factor de emisión en kilogramos o toneladas de gases de efecto invernadero equivalente? Entonces les voy a poner un ejemplo ya para ir terminando. Este es un ejemplo de alcance directo, es decir, que la generación corresponde a una actividad que es propia de la organización. La empresa avícola utiliza 2 vehículos de transporte de pollo a la planta de beneficio. Uno de ellos funciona a gasolina con un consumo anual de 4.800 litros y el segundo vehículo funciona con diésel con un consumo anual de 8.500 litros. Lo primero que debemos saber es definir el periodo o el año para el cual voy a calcular esa huella de carbono. Ese tiene que ser lo primero que va a estar definido. Entonces siempre hablamos de un periodo anual, generalmente 2020. Determinamos el factor de emisión. El factor de emisión de la gasolina es de 2.196 kilogramos por litro de gases de efecto invernadero, de CO2, ¿sí? Por el consumo. Y diésel, el factor de emisión es de 2.471 kilogramos por litro. Entonces lo que hacemos es reemplazar en la fórmula anterior, dato de la actividad por factor de emisión. Dato de la actividad para huella de carbono para consumo de gasolina,
4.800 litros por 2.196 kilogramos por litro, me da un total de producción de gases de efecto invernadero anual para ese vehículo de 10.540,8 toneladas de CO2 equivalentes. Y la huella de carbono para el vehículo que utiliza diésel es 8.500 litros por 2.471. Eso me da una producción de 21.003,5 toneladas de CO2 equivalentes al año por el consumo de diésel en ese vehículo. Hay otros mecanismos de cálculo cuando son fuentes, por ejemplo, de gas natural. Entonces se define exactamente el mismo proceso. Se determina el periodo al cual voy a calcular mi huella de carbono, el consumo de gas natural y el factor de emisión de gas natural. Entonces se aplica la misma fórmula. Entonces acá tuvimos un consumo de 12.800 kilovatios por 0.202 kilogramos, que es el factor de emisión del gas natural. Eso me da una generación de gas natural en ese proceso de calefacción en la etapa de cría de aves de 2.585,6 kilogramos de CO2 equivalente. ¿Sí? Hay otros procesos que se utilizan cuando en plantas de beneficio, por ejemplo, se tienen sistemas de refrigeración y hay gas de refrigeración que se fugó. Entonces la ecuación simplemente cambia por emisión de climatización de refrigeración es igual a kilogramos de gas refrigerante fugado por el potencial de calentamiento global. Y en esta tabla se pueden observar los valores de potencial de calentamiento global para cada uno de los gases que se pueden utilizar en los sistemas de refrigeración. ¿Sí? Entonces, lo que podemos nosotros plantearnos es, ¿qué es el clima? ¿Qué es el calentamiento global? ¿Cuáles son los principales gases de efecto invernadero? ¿Y cómo podemos mitigar o compensar el calentamiento global desde nuestros diferentes puntos de trabajo, desde donde nosotros nos desempeñamos? ¿Sí? Y a esto es lo que tenemos que empezar a apostarle. Toda la parte de sostenibilidad se convierte en una herramienta importantísima en la producción avícola en el territorio nacional. Espero que les haya gustado la charla y estoy dispuesto a las preguntas, con muchísimo gusto. David, muchísimas gracias a usted por la presentación. Me parece que es una presentación que nos deja muchas esperanzas y expectativas de lo que es la producción pecuaria general. Yo quisiera rescatar algo que dijiste, y es que un productor no es solo productor de huevo, de leche o de carne, sino que a su vez tiene una producción de un estiércol que finalmente resulta siendo un insumo más o un producto más y que puede tener, como bien lo mencionabas, pues un aprovechamiento económico bien importante. Entonces, para los estudiantes y para el sector productivo, creo que es hora de entender que esa producción no solo es la del primer renglón, sino que además se generan otra serie de subproductos que se pueden aprovechar. En el chat teníamos dos preguntas. David, ¿me escuchas? Sí, señor. Ok. En el chat teníamos dos preguntas, ya voy a revisar aquí, ahí me están escribiendo más, pero bueno, quiero rescatar las dos primeras. Diego Hoyos nos preguntaba sobre qué opciones de tecnología para disminuir el consumo del agua, tanto en criadero como en beneficio de aves, se pueden utilizar. Perfecto. Lo más importante en la eficiencia del recurso hídrico son las prácticas, por ejemplo, culturales. Si nosotros no logramos generar un interés por parte de los empleados en las prácticas de disminución de los consumos de agua, podríamos instalar cualquier tipo de tecnología y difícilmente los consumos se van a ver disminuidos. Entonces, lo primero que hay que enseñar es al personal que se desempeña en las empresas que los procesos, por ejemplo, de desinfección, limpieza y desinfección en las plantas de beneficio se pueden hacer con un consumo mínimo de agua. A partir de allí podemos implementar sistemas ahorradores como pistolas encauchetadas y grafadas que eviten la fuga de agua en esas uniones, en esas interconexiones de las tuberías que suministran el agua. Hidrolavadoras, ¿sí? Que nos van a permitir tener una combinación de aire con agua de un 40 a un 60%, un 50 a un 60%, logrando disminuciones supremamente importantes en los consumos de agua. Otro factor importantísimo en los procesos avícolas es el aprovechamiento de fuentes alternas como las aguas lluvias. En el eje cafetero hay unas plantas de beneficio bastante importantes que han realizado, y granjas también, que han realizado canalizaciones de techos
y han logrado realizar aprovechamiento de ese recurso natural que es la lluvia, disminuyendo los consumos provenientes de fuentes de agua superficiales, fuentes de agua subterráneas e inclusive en algunas plantas de beneficio donde se consume el agua proveniente de los acueductos municipales. Entonces, esas son alternativas que han venido cogiendo auge en cada uno de los procesos productivos para disminuir los consumos de agua. Alistamientos en secos en granja, disminuyendo la cantidad de agua que se utiliza de fuentes de agua superficiales y subterráneas, han permitido y han garantizado que las fuentes de los recursos hídricos permanezcan sostenibles a lo largo del tiempo, garantizando el caudal ecológico y la disponibilidad para los sectores naturales. Perfecto, David, muchas gracias. Por acá hay otra pregunta, David, de Madeleine, nos dice, en la producción avícola se tienen muchos retos ambientales. ¿Cómo lograr llegar a tiempo de producción, tanto en pequeños como medianos, como grandes? Pues todo tiene aporte en este proceso de emisión de gases, conociendo que tenemos muchas limitaciones para abarcar sobre todo los pequeños avicultores. Ok. Digamos lo que desde la federación nosotros prestamos apoyo a todo tipo de productor, ¿sí? Sea considerado grande o sea considerado mediano, sea considerado pequeño. Entonces la información, lo que nosotros logramos hacer desde la federación es que le llegue a todos los productores y en especial a los pequeños, que no tienen facilidades de acceso a la información. Para la federación es supremamente importante lograr llegar a ese núcleo especial de productores sin esa capacidad de acceso y trabajar de la mano con ellos. Nosotros hemos logrado en todo el país y mis otros compañeros del programa de sostenibilidad hemos logrado garantizar que toda esta información se le suministre oportunamente a los productores de menor capacidad de alcance. En el eje cafetero, por ejemplo, en Pereira, en Risaralda, tenemos una asociación que se logró hacer hace 4 años con pequeños productores y se han logrado avances muy importantes con ellos. Avances como canalización de techos de las granjas, ¿sí? De los galpones, para aprovechamiento de esas aguas tanto en actividades de alistamiento como en los mismos servicios sanitarios de las viviendas de los avicultores, ¿sí? Y han garantizado la sostenibilidad de los recursos. Obviamente, no es lo mismo decir que un productor de 300, 400 pollos de recría va a generar la misma cantidad de gases de efecto invernadero que un productor que tenga 500.000 pollos. Entonces, digamos lo que uno también mira o analiza dónde va a generar un mayor impacto positivo en la reducción de gases de efectos invernaderos. Entonces, si yo puedo tener un avicultor que tenga 500.000 pollos, pero yo tengo 20 pequeños productores que tengan 50.000, yo me voy a enfocar o me voy a direccionar a ese de los 500.000 pollos porque es donde más impacto positivo voy a lograr generar. Obviamente sin olvidar a los pequeños avicultores que son supremamente importantes. Bien, David, gracias. Para finalizar, 2 preguntas más. Una de Andrés Ramírez, donde nos dice, los tiempos de transformación de la materia orgánica en la granja avícola va a un ritmo más lento que los ciclos productivos. ¿Cómo generar que esos tiempos de transformación se reduzcan? Sanitización y estabilización de los residuos. Ok. Digamos lo que una de las partes más importantes que hay que empezar inclusive a fortalecer es la parte de bioseguridad. Con la nueva, digámoslo, con los nuevos acontecimientos que se han presentado a nivel mundial, la avicultura es una parte fundamental en los procesos de bioseguridad y ha sido gran parte de lo que se ha investigado por los grandes científicos que están evaluando los procesos de distribución del COVID a nivel mundial, porque los avicultores siempre han hablado de bioseguridad y hay unas normas específicas que permiten garantizar que esos virus no ingresen a las granjas o en caso de que se presente un virus en una granja, ese virus no salga al exterior, pudiendo generar afectación a otros sectores productivos, ¿sí? Entonces esos son temas que se manejan de manera adecuada por el Instituto Colombiano Agropecuario. No obstante, lo que siempre busca un productor es que los tiempos de sanitización sean acordes con los tiempos de producción de pollo y de postura. Por eso algunos productores han implementado prácticas de sanitización más eficientes que han permitido lograr el incremento de esas temperaturas en esas pilas
para eliminar virus y bacterias que pudieran haber causado enfermedades o mortalidades durante la estadía de las aves en las granjas, ¿sí? Y se han incrementado el número de cajones de compostajes de mortalidad con el fin de mejorar la disponibilidad y los tiempos de biotransformación de esas materias biodegradables, ¿sí? En los procesos avícolas. Hay procesos tecnológicos que han permitido acelerar los procesos de biotransformación, reduciendo los procesos de compostaje de mortalidad de 80, 90 días, de 50, 40 días. Pero no todos los productores van a tener la capacidad de acceso a esas tecnologías. De todas maneras, son tecnologías que se están evaluando en otros países y en Colombia ya se han empezado a evaluar para mirar la viabilidad económica y técnica de ese tipo de tecnologías en el manejo de las gallinazas y pollinazas. Ok, David, muchas gracias. Por último, Lisset nos pregunta, ¿dónde puedo encontrar los factores de emisión de los elementos utilizados para realizar la fórmula o el cálculo de la fórmula, David? Sí, señor. Los factores de emisión se encuentran en los documentos de la IPCC. El IPCC es un ente intergubernamental para la evaluación de los cambios climáticos. En Internet se pueden encontrar todo lo que son la documentación del IPCC y ahí encuentra cada uno de los documentos técnicos para cada uno de los sectores, es decir, los sectores industriales, qué tipo de combustibles utilizan y los factores de emisión para cada uno de esos combustibles que utilizan. Entonces yo la invito a que ingrese a la página del IPCC y allí puede tener acceso a todo ese tipo de documentación. Ok, pues David, de nuevo muchísimas gracias. Creo que una conferencia pues muy pertinente para nuestro sector, para el sector productivo, pecuario. Gracias a todos quienes estuvieron conectados. Gracias por sus preguntas. Esperamos poder continuar con esta serie de ejercicios, porque además, como lo hablábamos al inicio, David, pues es permitirle al sector productivo, a los pequeños, a los medianos, que esta contingencia no sea la excusa para dejarlos a un lado y dejar esa capacitación que tanto vienes haciendo y lo que la universidad y lo que la universidad pues hace con sus programas, sino pues generar estos espacios para que ellos se sientan acompañados y podamos seguir de cierta manera dando ese sector productivo. Aló. Aló, aló. Sí, te escucho, David. Ya, se te fue la onda un poquito. Ok, ¿me escuchaste? ¿Hasta dónde me escuchaste? Bueno, estaba agradeciéndote y diciendo que lo que hablamos al inicio, que estos ejercicios pues son muy interesantes para poder generarle a los productores y al sector pues en general, no perderlos por la contingencia en la que estamos ahora, sino pues generarle esos espacios para que ellos sientan que no están solos y que los procesos que se han venido desarrollando, tanto desde Fenavi con la sostenibilidad ambiental que manejas y la universidad con la asistencia que presta, pues ellos se sigan sintiendo acompañados. Claro que sí. Jaime, con mucho gusto y espero les haya gustado y lo que necesiten estamos para servirles desde la federación. Muchas gracias. Claro que sí, David, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo para todos. Chao, que estén muy bien. Gracias. Gracias.